Esto es Boca a Boca y estamos en el estudio central de RBC acompañados por el gran Raúl Chanamé. Raúl ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y es además uno de los participantes, de los comentaristas y analistas de este canal de televisión. Es un gusto tener a Raúl esta noche en nuestro programa. Primera vez, Raúl, que vienes a Boca a Boca. Bueno, Luis Alfonso, te agradezco por estar en tu programa para discutir y debatir sobre los temas de actualidad. A ver, vamos, si quieres, si te parece, a empezar por este asunto que ha sido, creo yo, la noticia del día, y es la situación particular en la que se encuentra uno de los candidatos a la presidencia de la República y las implicancias jurídicas que puede traer consigo este hecho de haber supuestamente plagiado, ¿no?, su tesis doctoral. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el asunto desde el punto de vista político y jurídico? Empecemos por el punto de vista normativo, ¿no? Este tema está en este momento en el ámbito de lo que llamamos el derecho administrativo. Yo creo que es lo correcto. ¿Quién debe pronunciarse si se ha obtenido una tesis de doctor de manera fraudulenta? El único organismo calificado para eso es la propia universidad. La universidad estableció seguramente en Madrid un jurado especial con un asesor, 5 doctores que han evaluado la tesis, y seguramente el primer informe que se va a pedir es a esta junta calificadora, porque para ver si ellos advirtieron este tema. Aparentemente lo que se ha visto es que en 6 páginas se han tomado textos literales sin mencionar la fuente, haciendo el autor aparentemente haciéndose responsable de ese texto. Ahora, pregunta, yo te voy a hacer algunas interrupciones para precisar algunos puntos. Primera pregunta respecto a esta investigación. ¿Existe un plazo, un proceso sumario? Porque es importante que esto se conozca y se resuelva antes de que se produzcan las elecciones generales. ¿Cómo va eso? Sí, yo presumo que es un plazo sumario en el caso de Madrid, porque simplemente hay que identificar las hojas y si esas tienen una correspondencia. Lo que ha aducido el ingeniero Acuña es de que si bien se han tomado estas referencias, estas están mencionadas en la bibliografía. Pero lo que se cuestiona académicamente es que cualquier referencia debe ser citada, debe estar entre comillas, debe estar en cursiva o debe estar en negrita y hacer referencias a qué texto original corresponde, ¿no? Ese es un tema importante académicamente. Ahora, pregunta, ¿cuán grave es esta situación? Es decir, ¿es leve, es grave, es muy grave? Digamos, ¿cuál es el grado de gravedad de esta omisión, llamémoslo así, o de este error, si se quiere llamar de una manera benévola? Luis Alfonso, lo que estamos en el mundo académico sabemos que pueden haber errores materiales. ¿Cuál es un error material? Me equivoqué de poner la editorial del libro, me equivoqué de citar mal la fecha de edición, en vez de decir año 2000 cité 2010. Allí estamos hablando de un error material, de errores que ocurren académicamente. De repente alguna cita que le escuché a un medio, la pongo y corresponde a Luis Alfonso Morey, porque la grabé, pero es una cita, son 2 palabras, 3 palabras, pero yo no puedo copiar varias páginas, varias líneas, varios párrafos sin citar. Eso sí es grave. Uno no se puede tirar, digamos, no se puede robar o apropiar de las ideas ajenas sin reconocer la autoría. Lo que ocurre es que, según la información, se han evaluado 50 páginas de la tesis y ha evidenciado este hecho. Todavía no se ha terminado de evaluar las 250 páginas que tiene la tesis. Yo creo que eso corresponde a la universidad, evaluarlo, porque estamos en una campaña política y también se pueden prestar a suspicacia este tema. Razón por la cual, ¿quién debería calificar si la tesis ha sido obtenida fraudulentamente? Los mismos que examinaron la tesis. Creo que la Complutense de Madrid tiene la experiencia y la tradición académica para ser objetivo en ese tema. Pero digamos, se les ha pasado o se les habría pasado este asunto y para ir en orden correlativo, si esto se acredita y determina este consejo o este grupo de personas que tienen que evaluar el tema que hubo plagio, se le puede revocar o quitar el grado de doctor y con eso, digamos, la declaración que él puso en su declaración jurada tendría ese problema. Claro, en este momento él hizo una declaración, objetivamente él es doctor.
Por supuesto. En este momento, doctor. O sea, la norma señala que quien falsea información, ¿ha falseado en este momento? No, no la ha falseado. Él simplemente ha ratificado lo que tiene un título, un grado, el grado de doctor. Pero si se diese este procedimiento, la universidad tendría que retirarle el grado. Si llegamos a comprobar, a corroborar que ha sido un plagio deliberado, no fraudulento, sin respetar los derechos de autor, porque han aparecido 2 autores que han reclamado citas en la tesis. Ahora, pregunta. Raúl, tú eres un experto en temas jurídicos, eres un jurista de los más reconocidos de nuestro país y este es un caso muy rico porque tiene muchas aristas. Si, pongamos el ejemplo, se determina que ha habido plagio y se le quita el título de doctor, digamos, ok, él es un candidato a la presidencia de la República que era doctor, ¿no?, con un título obtenido de mala manera, digamos, pero ahora ya no lo es y sigue en la carrera electoral. ¿Eso podría ocurrir? No, porque en ese caso sí se configuraría una transgresión al espíritu de la norma. El espíritu de la norma es que los candidatos tengan probidad y aquí se configuraría inclusive, en el caso del derecho español, hasta un delito, ¿no? En el caso del derecho español, porque podrían los terceros que han sido plagiados, podrían demandar, podrían denunciar. Entonces entramos ya a un tema de un ilícito y la norma electoral lo que busca es que los postulantes sean transparentes y además tengan probidad en la información que dan. Bueno, los que hemos estudiado Derecho en una buena facultad de Derecho sabemos cuál es el espíritu de la ley. Claro. O sea, lo que busca la normativa, claro, es justamente que los candidatos que postulan, ¿no?, sean personas que digan la verdad y que no estén pues llenos de mentiras. Yo te pregunto, tú que has seguido la historia política de nuestro país, yo recordaba al iniciar el programa lo que ocurrió con el candidato Jorge Salmón, que resulta ser hoy su asesor en temas de comunicación. Él tuvo un problema parecido en la elección en San Isidro. Yo fui partícipe y testigo presencial de una persona que había dicho, este señor candidato, que era doctor o abogado, sin serlo, y que era bachiller de la Católica, cosa que también era falsa. Y el jurado no lo retiró de la contienda electoral. Digamos, determinó que había mentido y remitió esto a la Junta de Fiscales. Pero la justicia electoral no funcionó. Sí, el electorado funcionó porque perdió la elección. Claro, es un buen mecanismo de control. Lo que ocurre es que las últimas normas electorales sí son muy precisas y exactas en este tema, ¿no? Tú mencionabas que era en el año 2010. Sí. Claro, el día de hoy ya las normas son mucho más exactas para evitar este tipo de transgresiones. Hemos sabido también que han habido personajes notorios que se llamaban doctores sin serlos. Lo que ocurre es que existe una práctica muy propia de los peruanos, que a todos los abogados nos llaman doctores, sin serlos. Somos licenciados, somos abogados. Pero ni siquiera, en este caso en el de Salmón, era más gracioso, porque ni siquiera era bachiller en Derecho, claro, y en todas las placas en San Isidro decía Doctor Salmón, ¿no? Claro, esto iba contra la fe pública, ¿no? Porque claro, estoy usando un título que carezco. Y además el Colegio de Abogados ha debido denunciarlo, ¿no? Porque, sí, ¿por qué está usurpando un tipo de función que no le corresponde? Ahora, hay un tema ahí de impunidad, o sea, no pasa nada. Estamos en el Perú, esto no es Suiza, esto no es Europa. La gente miente, declara una cosa que no es, dice que es algo que tampoco es y no le pasa nada, no va presa, no Yo creo que han cambiado los tiempos, ¿no? Yo creo que el día de hoy en esta sociedad de la información, las redes, ¿quiénes han denunciado? Han sido las redes, han sido estos jóvenes que están muy prestos a identificar este tipo de transgresiones que han denunciado. Yo creo que el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones está a la altura de ponerse, es más, el jurado debería mandar una correspondencia a la Complutense, en el sentido que tiene importancia para el derecho interno esta resolución administrativa. Digamos, de oficio el jurado debería, sí, remitir una comunicación, sí, solicitando que se esclarezca esta situación para ellos poder resolver. Por los plazos que tenemos, los plazos son muy cortos. Ahora, los plazos son muy cortos. Esa es la mirada, digamos, desde el punto de vista de un jurista. Veamos ahora el impacto político y mediático. Esto es un papelón internacional. O sea, en la prensa española estoy seguro que esta información va a circular y va a dejar pues a la comunidad peruana bastante mal parada. Bueno, ya hace 10 años un ministro de Defensa de Alemania renunció porque había plagiado sin citar 10 líneas. 10 líneas, ¿eh? No te estoy hablando de páginas, 10 líneas. Tuvo la hidalguía de salir y disculparse por este grave error porque él decía que esto era un pésimo mensaje a los universitarios, ¿no?
en una comunidad académica muy rigurosa como es Alemania. Ahora, el tema político en el Perú, o sea, hoy ha habido una conferencia de prensa donde ha salido este señor, flanqueado de sus escuderos, dando algunas, digamos, entre comillas, explicaciones que para muchos no son satisfactorias, no son suficientes y no son coherentes. Digamos, para superar una crisis de esta naturaleza, ¿no convendría mejor reconocer el error y cómo sale de este lío? Bueno, Luis Alfonso, tú me estás pidiendo que yo entre en la conciencia del ingeniero Acuña, ¿no? Porque si es que existiese este hecho grave, yo creo que debería renunciar. Pero si él considera, porque lo ha dicho, lo ha manifestado, que han existido errores materiales, y pueden haber errores materiales, ¿no? Eso lo tiene que identificar la universidad. Ahora, hay un candidato que ha pedido eso, el señor Miguel Hilario, que es un candidato a la presidencia, ha dicho, esto es tal papelón, ¿no? Es tal la situación, que por dignidad, por honor, el señor debería retirar su candidatura y resolver sus problemas con la justicia respecto a lo que dijo. Claro, es un tema, ya pasando a lo político, es un tema muy grave, porque los electores que determinan el día de hoy la presidencia o estar en las encuestas son los jóvenes, son los universitarios. Entonces es un tema muy grave para estos jóvenes que tienen expectativa. ¿Qué cosa es César Acuña? Es la novedad política. Es la novedad política. Claro. Antes de este escándalo, ¿potencialmente podía ser presidente de la República? Sí. Sí, porque tiene un voto de emprendedores, un voto provinciano. Es un candidato aspiracional muy importante, independiente de lo que se está denunciando el día de hoy. Entonces, creo yo que es un tema que, de comprobarse, podría generar un terremoto político, porque cambiarían algunos factores de la dinámica electoral a 8 semanas de las elecciones. Yo te propongo, vamos a hacer una pausa aquí en el programa, vamos con Yanina y las noticias y regresamos con Raúl Chanamé para hablar de este terremoto y de las consecuencias políticas que puede traer consigo en los próximos días en nuestro país. Vamos entonces con las noticias y volvemos aquí con Boca a Boca. Ya volvemos.